tú, mayéutica, y acá, bueno, aparecen también lo que son los diferentes filósofos de la naturaleza. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en la antigüedad, particularmente en la Grecia antigua, no solamente en Atenas, sino también en los alrededores, sería en la península jónica, digamos, al principio estos hombres empezaron a cuestionarse si las explicaciones que estaban dadas sobre las causas de por qué suceden las cosas, y acá tenemos la primera definición sobre ciencia. La definición aristotélica sobre ciencia es conocimiento de las causas. Uno dice, bueno, ¿qué es la ciencia? La ciencia es tratar de conocer las causas. ¿Las causas de qué? Y las causas de por qué funcionan las cosas, o por qué suceden las cosas. Uno dice, bueno, llueve. ¿Por qué llueve? Bueno, cuando uno trata de preguntarse, y la pregunta esa va más allá de la simple opinión, o como le llamaban los griegos, de la simple doxa, que era una opinión común, es como la opinión, que es como ir por la calle, encontrarse con un amigo y le preguntan, che, ¿cómo andás? Bien, esa es una opinión. Ahora voy a decir, che, ¿vos sabés por qué, digamos, por qué se ha incendiado, no sé, el Campito? Eso ya es otra cosa. Uno puede responderlo mediante una opinión, o uno puede empezar a construir un conocimiento. Platón da una definición interesante sobre conocimiento, que es: el conocimiento es una creencia válida, cierta, una creencia verdadera, apoyada de una justificación, dice. Para construir conocimiento necesariamente tiene que haber una creencia, esa creencia tiene que ser verdadera y además tiene que ser justificada. Fíjese que va poniendo diferentes conceptos, y que para nosotros también son muy útiles, porque nosotros no es que está mal creer, al contrario, las creencias básicamente son toda nuestra estructura de conocimiento cotidiana. Uno se mueve durante el día por cosas que cree. Ustedes creyeron que nos iban a encontrar a nosotros hoy en esta clase y por eso se conectaron. No es que lo conocían, sino que lo creyeron. En definitiva, cuando yo me voy a encontrar con un amigo, yo creo que mi amigo va a estar ahí. Si me dijo, mirá, me dijo que me encontraba en la parada del bus a las 8 de la mañana. Y no es que yo hice una investigación científica para saber si iba a estar. Yo le creí. ¿Bien? Ustedes también le han creído a sus padres cuando dijeron que sus padres eran sus padres. No es que le hicieron normalmente, ¿no? Por supuesto, hay casos que sí, pero normalmente no le, cuando ustedes crecieron no le hicieron un análisis de ADN a sus padres para ver si habían dicho la verdad o habían mentido sobre ustedes. Le creyeron. No necesitaron una investigación científica. Y así sobre cada una de las cuestiones en las cuales nosotros consideramos verdaderas, no diseñamos una investigación científica para probarlas, simplemente las creemos. ¿Por qué? Porque les creemos a la autoridad de quien reveló eso, que es una de las fundamentaciones de las creencias. Cuando uno cree algo, le cree a quien revela eso, sea tu papá, tu mamá, sea que sea un político, un ministro, bueno, quien sea. Uno le cree a quien emite eso. Bueno, en el caso del conocimiento es diferente, porque el conocimiento tiene que ser justificado. Entonces, ¿qué pasó en estos primeros tiempos, digamos, del origen del conocimiento y de la filosofía en Occidente? Lo que pasó es que estos primeros hombres empezaron básicamente a poner en duda, a cuestionar estas primeras creencias que se transmitían como si fueran conocimiento. Y la empezaron a poner en duda, ¿por qué? Porque empezaron a advertir que la regularidad que mostraban estos datos para explicar ciertos fenómenos de la naturaleza era bastante, digamos, flojita de papeles. A ver, voy a decir un caso, que es un caso extraordinario, digamos, pero que nos puede servir bien para ilustrar esto. Para explicar, por ejemplo, la lluvia y los truenos y demás, no se les había ocurrido mejor idea en un pueblo
como el griego, que era un pueblo politeísta, que además creía en la existencia de muchos dioses, semidioses, había unos que eran malos, otros que se peleaban arriba, entonces era un despelote arriba bárbaro, y bueno, ¿y qué decían? Bueno, cuando llovía, había trueno, había todo, era porque arriba se estaban peleando. Seguramente que un semidios le había metido los cuernos al otro, ¿viste? Como dice, había armado todos esos despelotes, ¿viste? Entonces se repeleaban, se recalentaban como pasa en las novelas y se empezaban a tirar los platos, las mesas, todo así. Entonces que los que estaban abajo teníamos unos líos bárbaros porque seguramente se le caía el florero y no llovía. Bueno, todo un despelote, todas unas explicaciones que cuando la primera gente comienza a decir, che, mira, esa explicación me parece que está medio flojito el papel. Entonces, a ver, vamos a pensar. A ver, ¿por qué en todo caso se está manifestando esto? Y bueno, y empezaron a aparecer estos primeros filósofos científicos, pensadores, que entraron a buscar ciertas regularidades en el universo. ¿Qué quiere decir una regularidad? Una regularidad quiere decir cuando, ya lo vamos a ver mucho más cuando veamos los diferentes métodos, pero cuando uno puede hacer inferencias. ¿Qué quiere decir? Mira, hoy Juancito se levantó con una cara de tuje bárbaro. Mañana Juancito se levantó con una cara de tuje igual a la de ayer. Pasado, Juancito está de muy mal humor. Ergo, consecuencia, Juancito tiene muy mal carácter. Fíjense, son pasos que parecen una pavada, pero tratan de pensar o tratan de construir un conocimiento en base a cierta regularidad de hechos. Esto que se llama cierta regularidad de hechos, entonces se producen conclusiones y esas conclusiones son muchas veces las leyes o las causas por las cuales suceden los hechos. Ahora bien, lo que nosotros vemos que esta construcción, digamos, inicial del conocimiento, que fue netamente especulativa, ¿qué quiere decir? Que la gente en general pensaba, no es que producía experimentos para probar eso. Aunque podemos decir que en el caso de la comunidad pitagórica sí empezaba, ya tuvo unos primeros desarrollos de experimentos matemáticos, geométricos, especulativos, pero experimentos al fin, experimentos teóricos. Entonces, digamos, el nacimiento de la ciencia se da en el sentido por una curiosidad, por un interés, por tratar de ver por qué suceden las cosas. Lo llevamos esto, por supuesto, al plano de la educación física y deporte. Retomo entonces. Cuando uno trata de decir palabras más, palabras menos, mira, el destino nos jugó una mala pasada, bueno, es probable que también sea el destino, sea la suerte, sea Dios, sea los espíritus que andan sobrevolando a lo mejor la cancha, la pista de atletismo o lo que sea, desde nuestra actitud científica, desde nuestra actitud de curiosidad, no se ve disminuida nuestra responsabilidad por tratar de pensar, en definitiva, sobre las causas segundas o causas materiales que llevaron a que mi equipo perdiera o le metieran 10 goles. A ver, puede ser, sí, pueden ser muchas cosas, pero eso no nos libra, digamos, de la necesidad de buscar las causas más cercanas a las cuales se produjo el resultado deportivo. Es decir, cuando un equipo pierde es porque normalmente juega mal o juega peor que el otro equipo. Uno puede decir, sí, pero el viento, el vaya está bien, pero normalmente en el deporte, particularmente en los deportes colectivos, se gana convirtiendo goles y evitando que te los conviertan. Esto es así. Si el otro equipo o los otros equipos tuvieran mejor desempeño en cualquiera de las dos cosas, te va a ganar el partido. Pero cuando uno advierte muchas veces en las explicaciones que se dan ante los resultados deportivos o ante el mal funcionamiento de ciertos equipos, uno advierte esto, advierte que no siempre
tenemos la actitud científica por tratar de elaborar hipótesis que den cuenta explicativamente y justificacionalmente sobre las causas que llevaron a los resultados que sucedieron. Entonces, ¿cuál es la actitud científica? ¿Cuál es la actitud que nosotros esperamos que ustedes vayan construyendo? Y la primera es la curiosidad. Si no hay curiosidad, no hay ciencia, no hay conocimiento. Si no hay curiosidad, solamente nos limitamos a reproducir el conocimiento que está circulando en el ambiente. Y sí, aquel tipo en un video dijo tal cosa, y bueno, yo le meto eso. Total, queda lindo y además está de moda, ¿viste? Lo pongo y ya está. Ahora, construir conocimiento surge primeramente de la curiosidad, del asombro. A mí me asombra el equipo rival porque ¿por qué juega tan lindo? Che, ¿por qué hacen tantos goles? ¿Por qué nos pegaron un baile bárbaro? ¿No? Te surge la curiosidad, te surge el asombro. Ahora, el asombro, básicamente, tiene que ir ligado también a la duda. Si el asombro no hace que surja esta duda como surgió en los primeros pensadores, no va a llevar normalmente a la construcción de un conocimiento. Porque la duda es la que dispara y la que acrecienta nuestra curiosidad. Por ir y a ver, como hizo Bielsa, que mandaba a los espías, ¿viste? Para ver cómo jugaban los equipos, pero si bien dicen, yo ya la tenía toda anotada al pedo, mandé eso porque yo ya la tenía toda, y efectivamente lo tenía todo registrado. Pero, ¿cuál es la actitud esa? Es la actitud de curiosidad, la actitud de querer encontrar las regularidades. Che, mira, este entrenador normalmente juega así, pone a este equipo acá, juega con este sistema táctico, interpreta a los rivales de tal forma, o sea, se anticipa, pone en duda los propios conocimientos que hay, porque si le gana a todos es porque hace algo mejor que los demás, pone en duda todas las explicaciones y comienza a ensayar, a hipotetizar, a conjeturar. ¿Qué es esto propio de la ciencia? La ciencia es trazar hipótesis sobre por qué suceden las cosas, que después muchas veces se prueban que son así y otras veces se prueban que no son así. Bueno, en el medio de todo este rodeo, no sé por qué, como pasa siempre, aparecía el tema de estos primeros pensadores que eran los pensadores naturalistas o lo que eran estos primeros filósofos de la naturaleza que aparece ahí. Y bueno, estos primeros filósofos planteaban que en el origen de las cosas habían siempre poquitos elementos. Estaba el agua, la tierra, el fuego, que a partir de eso y de la combinación de eso habían surgido todo, se había creado el mundo, las galaxias, nosotros todo. A partir de poquitos elementos que se fueron complejizando y uniendo de tal manera. Algo parecido a lo que después, por supuesto, se implementó con todos los elementos primarios, la tabla de elementos primarios que dependiendo de su conjugación se van formando todos los materiales. Bueno, algo parecido así. O sea que si nosotros sacamos una biopsia del universo, nos vamos a encontrar con estos elementos en mayor o en menor proporción, más o menos ubicados. Si yo le meto ahora una biopsia en el cerebro de alguno de ustedes, pero no sacar aire solamente, sino encontrar ahí alguna neurona que está encendida. Bueno, ¿por qué? Porque todas las neuronas que funcionan y están despiertas de alguna manera tienen que tener algo encendido. Bueno, esto es más o menos en chiste, digamos, lo que planteaban estos primeros pensadores de la naturaleza. Y están también los atomistas y demás que trataron de buscar explicaciones sobre el origen del universo, semejante a lo que nosotros podemos hacer o a lo que ya vamos a ver en las últimas unidades. Muchos profesionales de la educación física trataron de pensar esto mismo aplicado al campo de la educación física y de los deportes. ¿Por qué un alumno se comporta así? ¿Por qué un alumno no tiene ganas de hacer actividad física? ¿Por qué? ¿Por qué un alumno anda pegándole patada, poteada a todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes o yo como docente no logro llegar a mis alumnos? ¿Por qué?
¿Será simplemente porque tengo estos ojos, esta nariz, esta cara? ¿O será por otra cosa? Entonces, esta es la actitud básicamente de curiosidad y la actitud científica que tiene que nacer en usted. Si no hay curiosidad, no hay construcción de conocimiento. Y uno simplemente se limita a hacer circular o a reproducir lo que está de moda, creyendo que además va a servir para todos y en todo momento. Si no, yo voy a jugar como jugó Bielsa, porque con eso voy a salir campeón. Jugar de la misma forma de Bielsa y te meten 10. Porque Bielsa jugó así porque sus jugadores, porque su contexto, porque su historia, porque su personalidad le indicaron que para él, en el año 2020, la mejor forma de hacer llevar a su equipo a la primera división era jugando así. Pero no es que siempre va a jugar así. Bielsa también es un caso raro porque, por supuesto, es una persona bastante estructurada. Pero bueno. Bien. Entonces, yo estoy mirando, por supuesto, el ordenamiento y el programa. Aparece acá también otro título que dice trascendentalismo o realismo. En este caso, trascendentalismo ubicado para Platón y realismo ubicado en Aristóteles. Que ustedes saben, tanto Sócrates, Platón y Aristóteles fueron profesores y alumnos, por supuesto, consecutivamente de sí mismos. ¿Qué era lo que pensaba Platón? Vamos a hablar un poquito de Platón y van a ver que Platón es un personaje que no ha pasado de moda. Es como un jugador de eso que se mantiene inalterable al paso del tiempo. Platón no pasa de moda porque Platón pensó cosas hace 2400 años, 2300 años, que básicamente resultaron ser preguntas. La filosofía se hace, sobre todo, es muy actual porque se ha hecho preguntas que en realidad la han repetido todos los científicos de prácticamente todos los años. Y Platón lo que pensaba en base a los instrumentos científicos y en base a la concepción de ciencia que tenía en su momento, es que esta realidad que nosotros vivimos ahora y que de alguna manera nos presentan nuestros sentidos, nos produce fallo, nos produce error. Hay algo que nos dicen nuestros ojos y nos dicen nuestros oídos y nuestro olfato, nuestros sentidos, algo en realidad no coincide con el mundo que debería ser real. Esto era lo que pensaba ya, o sea, en realidad nuestros sentidos nos engañan, pensaba ya Platón. Por lo tanto, tiene que haber alguna otra cosa que no pueda ser engañada. Y esa cosa, decía Platón, no está en nosotros mismos, en nuestra misma constitución, sino que está fuera de nosotros. Y sacó lo esencial de la realidad, el sustrato de la realidad, lo puso fuera del ser humano, en un mundo ideal, en este mundo que él le llamaba el mundo de las ideas. O sea que para Platón existía existía la existencia, digamos, ficcional o aparente de nuestro cuerpo, con todas nuestras ilusiones producidas por los sentidos, y la existencia de un mundo ideal en donde estaban realmente la esencia de las cosas, de la verdad, nuestra esencia. Es como cuando nosotros decimos muchas veces como ejemplo, che, ¿viste vos este que estás conociendo acá? Este no es el Marcelo real. El Marcelo real está en otro lado. Vos todavía no lo has podido ver, porque no has podido captar la esencia mía, el valor, la importancia que yo tengo. El Marcelo que está en otro lado, vos no lo alcanzaste todavía porque no es tu sentido. Bueno, ahí esto plantea Platón. Entonces, Platón decía, si nuestros sentidos nos engañan, entonces tiene que haber algo que no nos puede engañar, que es este mundo de las ideas que está afuera. Es más, él pensaba que nosotros éramos como una pequeñña chispa que se había desprendido un día de un gran fuego divino, había vagado, planeado por el éter del espacio y se vino acá justo a la Tierra y se chocó contra un pedazo de arcilla y quedó esta llamita ahí adentro cubierta por arcilla. Por eso Platón, en otro de los libros, en el Fedón, dice, refiriéndose al cuerpo, dice, el cuerpo es la cárcel, o también dice el cuerpo es la tumba del alma. ¿Qué es esto? La chispita se cayó en un pedacito de tierra, la tierra la cubrió, la escondió, y de alguna manera esta esencia nuestra está tan cubierta, está tan escondida ahí, que no se ve, pero está pujando. Entonces, lo más
lo más valioso de nosotros mismos siempre está pujando por salir y por decir, che, yo no soy esta, yo no soy estos huesos, yo no soy estos ojos, yo no soy este pelo, esta pelada, yo no soy esto, yo soy mucho más que eso. Y ojalá que en algún momento pueda librarme de este cuerpo, tirarlo, colgarlo ahí en la percha y salir a mostrar que yo soy otra cosa. Platón, básicamente Platón. Este es Platón. Bueno, en ese momento, uno de los alumnos, como todos ustedes, Aristóteles, el tipo, un capo total, lo comienza a escuchar al loco este que hablaba así de esa manera, y no, tomaba nota, ¿no? Porque todavía en ese momento estaba en la celdilla con arcilla, estaba fácil para tomar nota. Bueno, pero lo escuchaba y caminaba. Pobre Aristóteles tenía así la cabeza ya el Platón este. Bueno. Y entonces Aristóteles ya comienza a advertir que había algunas cosas que no le gustaban de su maestro. De hecho, Platón había muchas cosas. Un alumno es mejor alumno cuando supera a su maestro. Y esto ya viene de ellos, ¿no? En la medida en que el alumno no supera a su docente, no lo convierte en verdadero profesor. Por eso, una de las cuestiones que ya plantean los grandes maestros griegos es esta necesidad del alumno, del estudiante, de superar a su profesor. Y para eso básicamente hay que meterse dentro de la cabeza, profundizar, mostrarse cada vez más interesado, porque esta es una de las cuestiones básicas que tiene la historia del pensamiento y de la filosofía. Aristóteles dice, no, lo real no está fuera, ni está tan escondido dentro que no podemos alcanzarlo, porque en realidad, dice Aristóteles, la naturaleza se deja conocer, está como predispuesta para dejarse conocer, aún la persona, ¿no? Aún la persona. Entonces, la realidad está acá, en el mundo, en mi cuerpo, en los átomos, en esto. No es que hay que esperar otro mundo, ni que mediante determinados ejercicios, porque para Platón, él creía que podía alcanzar esa realidad ideal a partir de una serie de ejercicios espirituales en el cual son muy parecidos prácticamente ahora a los que se producen o los que se hacen, por ejemplo, en el budismo, que mediante diferentes prácticas ascéticas las personas permanecen en ayuno o, bueno, tratan de reencontrarse con su yo más íntimo y así descubrir el mundo real, que no es el mundo básicamente de los engaños que nos producen nuestros sentidos, sino es el mundo al que podemos alcanzar con nuestra conciencia. Platón dice, no, el mundo al que podemos alcanzar es el que nos plantea nuestros sentidos. Si hay un origen, dice, del conocimiento, el origen ese está en nuestros sentidos. Si yo no lo veo algo, o si yo no paso por alguno de mis sentidos, no voy a poder conocerlo. Y acá aparece lo que se llama el realismo. ¿Qué quiere decir real? Que lo que en realidad nos presentan nuestros sentidos es la realidad, es lo real. Y por otro lado, en el trascendentalismo o en el idealismo también platónico, después ya vamos a ver kantiano, es que esta realidad está fuera. Che, vos esto que estás viviendo, no, esto no es lo real. Lo real es esto que te voy a decir yo lo que pasa. Y ahí vemos en ese simple ejemplo dos posturas. Decía el gran general, la única verdad es la realidad. Que después, por supuesto, llegó hasta el general Perón y lo puso, pero por supuesto que era mucho anterior. Nosotros nos encargamos de copiar todo, pero bueno, mucho antes de él, ya alguien había dicho, la única verdad es la realidad. Esto es Aristóteles puro. Bien. Aparecen dos conceptos, dogmatismo, relativismo. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Dogmatismo, relativismo, por supuesto. El dogmatismo son todas aquellas personas científicas que creen en la posibilidad real de alcanzar el conocimiento. Y relativismo son aquellos que ponen en duda las posibilidades reales de alcanzar el conocimiento. Bien. Aparecen otros conceptos, el concepto de modernidad, Copérnico, Galileo, Bacon,
y aparece ya acá, por supuesto, tenemos un traslado en el tiempo, nos tomamos la nave espacial de Menem y llegamos ahí muchos años más adelante, aparecemos ya en prácticamente el año 1500, pasamos del 300 al año 1500, un vuelo rapidísimo porque no tenemos tiempo. Bien, modernidad. Ustedes habrán escuchado muchas veces y en muchos textos aparecen encontrados, por ejemplo, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna o Modernidad y Posmodernidad, que son todos términos históricos temporales en los cuales se trata de periodizar a la historia. Ahora, primera indicación y observación. Básicamente la historia no se desarrolló en todos lados al mismo tiempo. Es más, hoy en día en muchos lugares están viviendo como en la Edad Antigua y en otros lugares viven como en la posmoderna, ¿no? Esto no es así, son simplemente ejercicios didácticos que hacen los historiadores para tratar de encontrarle un sentido, para tratar de estudiar los hechos históricos. Bueno, dentro de esto, que por supuesto tiene que ver con lo discrecional de la historia la construyen las personas a posteriori, ¿no? Y muchas veces esa construcción de la historia se contrapone entre los mismos historiadores. Algunos básicamente priorizan una cosa, otros priorizan otra, pero en definitiva en algunos es posible encontrar algunos rasgos que nos permitan comprender algunos hechos. ¿Y qué nos permiten comprender estos hechos básicamente con el nacimiento de la modernidad y que en esto quiero detener? Bueno, estamos situados más o menos ya baja Edad Media, estamos avanzando, saliendo casi de la Edad Media, imagínense los castillos, ¿eh? No estaba el Estado, no estaban ni las leyes, ni los países como tenemos ahora, todos estaban refugiando su propio castillito, su propia quintita, cuidándose que el otro no viniera, robarte todo lo que tenías. Bueno, ¿qué pasó? Se empezaron a desarrollar mucho lo que eran los medios de producción. Medios de producción, ¿qué era esto? Y antes la gente o muchos de los grupos estos humanos eran nómades y básicamente vivían del cultivo de del cultivo no, de la cría de ganado. Entonces, vos tenías acá, no sé, las ovejitas, los chanchitos, no, los tenías para poder comer y llegó un momento que tenías que llevarlo a otro lado para que tuvieran alimento, para que pudieran encontrar. Bueno, entonces la gente se movilizaba mucho, en pueblos nómades en general. ¿Por qué? Porque la agricultura particularmente estaba muy poco desarrollada. Entonces, cuando se empezó a desarrollar más la agricultura, la gente se tuvo que quedar en un lugar, porque se tenía que quedar al menos 3, 4, 5 meses hasta que creciera la semillita, la plantita y todo. Y bueno, se tenía que fijar, afianzar. ¿No? Y empezaron a aparecer las primeras poblaciones estables. En vez de vivir en la selva, en cualquier rama, en cualquier árbol, no, empezó a vivir en un pueblito, en una casería, en un rancho, no sé lo que sea. Y esto fue generando las grandes poblaciones, las grandes ciudades. Pero también fue generando que para alimentar, y si nos quedamos ahí, tenemos que mejorar la siembra. Entonces, claro, en un primer momento, digamos, los cultivos alcanzaban para tirar 2, 3, 4 meses, lo guardábamos en algún sitio y por las dudas, si alguien nos rodeaba o nos, digamos, nos producía un sitio, nos permitía comer unos cuantos meses y sobrevivir. Pero ¿qué pasó? Lo bueno de esto es que no solamente la comida, particularmente a partir de los granos y de lo que se cultivaba, alcanzaba ya para los 4 o 5 meses, sino que se empezó a perfeccionar tanto que empezamos ya a silos y silos. ¿Y a qué se le ocurrió a alguien? ¿Qué se les empezó a ocurrir? Che, ¿y si le empezamos a intercambiar esta semillita por caballitos al otro, por armas, por esto? Bueno, y se empezó a generar el comercio con todos los vecinos al principio, y bueno, cada vez más largo, y además cada vez acumulamos más. Inicio del capitalismo, no sé si le suena, capitalismo. ¿Qué es lo que es el capitalismo? Bueno, es esta producción de capitales y acumulación. Nosotros tenemos una mentalidad formateada en sentido capitalista. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que acumular
en este caso, acumular conocimiento. Ustedes decir, miren lo cuento lo que me está dando, todos los conocimientos, Platón, Aristóteles, no me van a entrar todos en la cabeza, no me van a entrar. Bueno, la idea del capitalismo es que entre, que no se vayas agrandando el silo de tu cabeza hasta que te entre todo estos datos, todo este conocimiento, porque la cabeza no te va a explotar, al contrario, se va a ser tan inteligente que después te va a entrar eso y mucho más. Capitalismo. El capitalismo es la acumulación de capital. En este caso, nuestro capital son ideas, son conceptos. Pero ¿qué es lo que descubrieron? Que a la medida que acumulaban, más poder tenían. ¿Cuál era el poder que le venía? El poder de la negociación, de poder venderlo o aún regalárselo al otro. Sí, yo te voy a regalar esto. Pero fíjate si vos quedás bien también con algún regalito y empezaban a todas las negociaciones, y hasta que al final a alguno ya se le ocurrió y vino el gran invento. ¿Qué hacía? Che, yo te doy una docena de huevos y te la cambio por esa vaca que vos tenés. Sí, minga, ¿cómo te voy a cambiar una docena de huevos, una vaca? No tiene ninguna relación una vaca grandota, con una docena de huevos, al menos con 2 docenas, 3 docenas. Empezaron todas estas negociaciones de decir básicamente cuáles eran los modos de intercambio. Entonces dice, che, no vamos a estar hinchando las guindas acá, movilizando vaca, huevo, todo se arma un despelote bárbaro. Y si encontramos algo que nos haga que no tengamos que llevar vacas, huevos, ¿qué apareció? El dinero. El dinero, la tarjeta, ¿viste? Bueno, dice dónde, bueno, ¿qué es el dinero? Explicación básica que muchos economistas no pueden explicar hasta el día de hoy. Lo que sí, la explicación sencilla que les dan y que yo al menos uno se puede llevar, que el dinero surge como esto. En vez de tener que intercambiar productos físicos, se hace algo externo, digamos, que toma el valor de lo que valdría el bien que vos tenés. Ahora, el valor del dinero no es en sí mismo. El valor del dinero depende del contrato de las transacciones que se hacen entre al menos dos personas. O sea, necesario para obtener seriedad y básicamente tener autoridad es poder generar confianza. Y la confianza es lo más lerdo, lo más difícil en adquirir y lo más rápido y lo más fácil en perder. Una sola palabra, un solo gesto, un solo hecho pueden hacer lo que esos que nos tenían confianza la pierdan absolutamente por nosotros. Y esto lo trasladamos al dinero y lo trasladamos también a nuestra vida y lo van a trasladar también a su actuación profesional. Tiene que ser confiable. Y confiable quiere decir que uno se ajusta y pone todo de sí para cumplir con su palabra. Porque en realidad uno no es más grande que su palabra. Uno no es más grande ni más importante que su palabra. Uno es tan grande como la palabra que ha dado y también como todos los esfuerzos que pone para cumplirla. No es grande porque la cumple siempre. Es grande porque pone todo de sí para cumplirla, lo cual es muy diferente a que efectivamente la cumpla. Cuando el otro se da cuenta de eso, el otro se da cuenta que enfrente tiene a alguien confiable, que aun cuando le falle, en realidad no le falla porque tuvo la intencionalidad de engañarme, sino que me falla, en todo caso, porque no pudo o porque la circunstancia fue tal que no pudo llevarlo a cabo. Bien. En definitiva, este deseo de expandir el comercio y de llevar los productos hasta los confines del mundo es también el mismo deseo y el mismo espíritu de la ciencia. Tenemos que expandir el conocimiento y llevarlo a todo el mundo. Ahora, en esa misma época, estamos hablando de los inicios de la modernidad, estaban otros pensadores, por ejemplo, en este caso es muy útil para que lo recuerden y lo registren, otro Bacon, o Bacon, con B larga y C, Bacon, que ya en la corona británica, no en España, decía, bueno, hay que probar una nueva forma de conocimiento, un nuevo método, que es a partir de ir a explorar
el campo sería, y empezar a buscar las evidencias de las cosas en el mismo campo. En vez de estar pensando, como estamos ahora en nuestra casa, así sentadito, tranquilito, intelectualizando la realidad. No, no, acá lo que tenemos que hacer es hacer la tarea hormiga de ir a investigar, ir a recolectar piedritas, no sé, ir a buscar al campo, a ver qué es lo que pasa en el campo. Y aparece el inicio de lo que sería el método científico empírico. Es esto de ir al campo y tomar nota. Yo voy al campo y ¿qué ves? Y no veo, no sé, esto y lo voy anotando. Bueno, estos primeros trabajos de campo, estos primeros trabajos empíricos, se le atribuye normalmente a este gran pensador y científico de la corona que era Bacon. Y a partir de él, en todo este contexto de revolución y crítica contra los conocimientos que venían de antes, apareció todo el fenómeno este vinculado tanto a estos otros pensadores que son Kepler, con K, Kepler, y por supuesto el caso de Galileo, ¿no? Un caso muy, muy famoso de Galileo y de otros también, en este caso de la física. Pero voy a citar el caso de Galileo en astronomía, para que ustedes vean el despelote que se armó, y fue el inicio de la modernidad, fue el cambio de épocas prácticamente en Occidente. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, en general, todos creían o le creían a los autores de esta, lo que se llamaba la teoría geocéntrica, en la cual venía ya hacía, imagínense que estamos en el año 1500, 1600, y esta teoría databa de 400 años antes de Cristo, o sea que tenía más o menos a esa altura, tenía prácticamente ya cerca de 2000 años. Muchos la habían puesto en duda anteriormente, pero ninguno había sido capaz de criticarla tan fuerte para tumbarla. ¿Por qué? Y porque decían, che, la teoría geocéntrica, que era, por supuesto, ahí había autores griegos y después había sido reafirmada por Aristóteles y bueno, por toda una serie de personas. ¿Quién se iba a animar a cuestionar a Aristóteles? Entonces el tipo dice, el tipo la tenía clara, sí, que le vamos a cuestionar a este loco. No, entonces le creyeron todos. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que decían, che, pero me parece que no funciona, esto me parece que la Tierra no puede ser el centro del universo. Hasta ese momento se creían que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Entonces, dice, pero si es lo más evidente, vos te pones acá, bueno, yo estoy acá, miro para allá, en mi pieza, acá en mi pieza, allá está el este, no sé la pieza usted, porque vaya a saber cómo mierda está usted, pero si yo miro para allá, está el este, ¿no? Entonces yo digo, el este, el sol, ¿de dónde sale? Del este. Siempre, más vale, siempre sale allá, y así da una vuelta y se pone allá. ¿Qué hace? Y bueno, el Sol gira alrededor de la Tierra, sentido intuitivo básico. No hace falta pensar mucho. Además yo lo veo al Sol bajo allá y da toda la vuelta como si fuera una cosa acá, alto, 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 y después se va para allá lejos. ¿Qué hace? Da una vuelta. La Tierra está en el centro, todos los planetas, incluyendo el Sol, giran alrededor de la Tierra. Pensamiento. ¿Pero qué pasó? Este hombre que fue Kepler y con sus estudios, y también que lo siguió Galileo, dice, che, vamos a probar, a ver, vamos a tratar de tumbar, literalmente, vamos a tratar de contrastar esta teoría geocéntrica, que decía que la Tierra estaba en el centro y todos los planetas giraban alrededor de ella. Bueno, y entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a fabricar un instrumento. Un instrumento que fue el primer telescopio, una versión así, en el cual a partir de una serie de combinaciones de espejos y de vidrio, pudieron probar que efectivamente la Tierra se movía. La Tierra no estaba quieta, sino que la Tierra se movía y se empezaba a mover alrededor de ¿quién? Del astrosol, encima. Imagínense la herida narcisista, destruida, total, sobre nosotros que nos creíamos el pupo, el centro del mundo, a pasar de ser un simple satélite del Sol, que él veía, pero inmediatamente, explosivamente diría, al poquito tiempo, todos empezaron a probar lo mismo. El empeño de un hombre, el empeño de un científico, la curiosidad de un científico, la curiosidad de un pensador hizo cambiar toda la física
hizo cambiar gran parte de la ciencia, y a partir de eso aparece también, por supuesto, ligada a la figura de Descartes, o Descartes, en el cual dijeron, che, acá no podemos seguir creyendo más en ningún conocimiento que tenemos, porque todo esto hay que ponerlo a prueba, a todo, a duda. Imagínense si nos tragamos el garrón de esto, de la Tierra y el Sol, imagínense los otros garrones que nos habemos tragado. Estamos posicionados en el año 1600. Hay una crisis profunda de todo el conocimiento, similar a la crisis que tenemos ahora. Ni más ni menos, que ya venimos teniendo hace algunos años. No se crean que lo que pasó en el año 1600 no es lo que está pasando ahora. Si nosotros vemos ahora cuáles son los conocimientos que permanecen sin tambalear, y quedan pocos. Uno dice, ¿en qué teorías efectivamente podemos creer? Los científicos, mire, hay teorías contrapuestas para todos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de la historia bisagra, tal como sucedió en el inicio de la modernidad, que fue un cambio tan pero tan grande, y ahora también estamos ante un cambio tan pero tan grande. De hecho, nos estamos mirando como si fuéramos tontos alrededor de una pantallita. Fíjense si no es un cambio tan pero tan grande. Lo que se da inicio al racionalismo, al empirismo y al criticismo, particularmente, son tres formas de entender ya específicamente el conocimiento. Y en el racionalismo tenemos básicamente algunos exponentes o referentes. En este caso, el más famoso, o uno de los más famosos, es Descartes. ¿Qué piensan los racionalistas? Los racionalistas piensan que siempre hay ideas innatas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, a diferencia de lo que pensaba Aristóteles, que nuestra mente es como una tabula rasa, decía que es como un pizarrón en blanco. Vos cuando nacés tenés el pizarrón en blanco. A medida que vas viviendo, se va escribiendo en los pizarrones y se va manchando. Bueno, con los pizarrones, un lío bar, se va manchando. Entonces, bueno. Pero el pizarrón, decía Aristóteles, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra forma de conocer, necesariamente se pasa por la impresión de los sentidos que imprimen estas sensaciones en el pizarrón que es nuestra mente. Entonces, los empiristas, que se desarrolla, es una corriente de conocimiento que se desarrolla particularmente en Inglaterra o en toda la cultura anglosajona, creen que el conocimiento se origina en los sentidos y que nuestra mente es básicamente un pizarrón en blanco. Si no hay construcción de sensaciones que se conviertan en experiencia, no hay conocimiento. Traducido a la educación física, si el alumno no experimenta con sus sentidos, su cuerpo, la clase, no hay conocimiento. Esto estaría encuadrado dentro de la vertiente empirista. Por supuesto, es mucho más profundo el desarrollo. Los empiristas no creen en las ideas previas. En cambio, los racionalistas, por ejemplo, vuelvo a los empiristas. Hume son manifestantes o referentes de la corriente empirista. Por otro lado, el racionalismo, que decíamos Descartes, Berkeley, creen que existen ideas innatas. O sea, que hay determinadas ideas en nuestro cerebro, la idea de bien, de belleza, que no pueden haber surgido por la experiencia, sino que son anteriores. Y, por ejemplo, ellos plantean también esta idea de que el todo es más que las partes, de donde no puede haber surgido, dicen, de la experiencia. Por lo tanto, ellos dicen que al nacer hay ideas previas. Y esto es una de las características distintivas del conocimiento en el racionalismo. Uno tiene que, en el registro, como criticismo, que aparece un gran pensador, que es Kant, Immanuel Kant. ¿Qué hace Kant? Kant hace una síntesis entre los empiristas y los racionalistas. Kant, ya estamos hablando año casi 1800, 1700 y algo. Kant es uno de esos personajes que logró reformar también todo el campo de la ciencia,
dándole un giro básicamente a partir de la síntesis entre estas dos grandes corrientes en disputa que estaba entre el empirismo y el racionalismo, porque Kant tomó de unos y tomó de otros. De los empiristas tomó básicamente que el conocimiento se originaba a partir de los sentidos, a partir de todas estas sensaciones que ingresaban a nuestro cerebro, a nuestra mente. O sea, de ellos toma esta idea que se origina en los sentidos. Pero de los racionalistas también toma esta idea de las ideas previas. Él no dice que había ideas previas, pero sí dice que en nuestra estructura mental, podríamos analogarlo ahora en nuestro cerebro, había estructuras a priori, llama él. ¿Qué quiere decir? Que hay estructuras ya que nos vienen dadas con nuestro nacimiento, en el cual toda la información de las sensaciones hasta que se transforman en ideas no se dan al azar en nuestro cerebro, sino que ya hay una estructura genética, por decir así, que va ordenando de alguna manera y va posibilitando esos datos. Esa estructura no fue desarrollada por la experiencia, sino que esa estructura nos viene dada por el nacimiento. Bien, este es Kant y básicamente a partir de la experiencia del criticismo. Y por último, bueno, lamentablemente voy a ver si los retomamos en algún lado porque estos son pesos pesados, son los que se llaman los maestros de la sospecha. Ya vamos a ver cómo recuperamos alguna de las experiencias de estos grandes pensadores, tanto como Karl Marx, Sigmund Freud, no sé si lo conocerán, Friedrich Nietzsche, algunos existencialistas y todo lo que fue el giro lingüístico. Piensen que lo que les estoy diciendo es básicamente es un paneo a velocidad de la luz, en el cual simplemente estoy mencionando esto porque esto es como una periodización histórica, por decir así, muy grande y que de alguna manera ustedes necesitan profundizar. Habíamos dicho que las videoconferencias no es para presentar todo el material ni para profundizarlo, sino de algún modo para introducirlo a lo que los textos, y en este caso también a partir de los videos, comenzamos a incorporar sobre los contenidos. Pero bueno, estos pensadores también, los maestros de la sospecha, se les llama a Marx, Freud y Nietzsche, porque han sido muy importantes en la parte del nacimiento. Ya estamos prácticamente en la edad contemporánea, estamos ahí, año 1800 y tantos, en el cual desde diferentes campos sus aportes al campo del conocimiento fueron decisivos y lo cambiaron totalmente. Karl Marx, bueno, este pensador, filósofo, economista alemán, que desarrolla prácticamente todo su pensamiento y su carrera en Gran Bretaña, en los momentos del inicio de la revolución industrial. Voy tirando conceptos así grandes. La revolución industrial fue ese gran cambio en el cual la máquina comienza a jugar un papel fundamental. Vieron que nosotros decimos, che, qué máquina que soy, esa es una máquina perfecta. Bueno, esto es un resabio, digamos, de este fuerte inicio del capitalismo industrial ya, en donde la industria y particularmente estos nuevos modos de producción que tienen que ver con el Fordismo, que se llama Fordismo en homenaje al gran Henry Ford, creador del primer vehículo, creador de la marca Ford, Fordismo, que lo que tiene que ver con el descubrimiento de la producción en cadena. Ya este pensador Marx advertía los serios peligros en que íbamos a estar nosotros con esta forma, que iba a ser muy eficiente para producir muchos vehículos exactamente iguales a sí mismo, que se iban a poder guardar, acumular y vender, y que acá prácticamente todo iba a poder tener su propio vehículo o su teléfono celular. ¿Por qué todos podemos tener miles de millones de teléfonos celulares al mismo tiempo? Bueno, por este desarrollo particular de lo que es un sistema de producción en serie. ¿Qué quiere decir?
En ese momento, una persona ponía un tornillito, la otra persona ponía la tuerca, bueno, ahora son todos robots, ¿no? Un robot pone esto, un robot pone eso, o digamos una máquina te hace todo eso. Pero en ese momento eran los operarios que en ese momento venían trabajando de forma artesanal. Un artesano hace todo él, o sea, cosés a lo mejor una manta o no sé, haces algo y lo iniciás y lo terminás vos. Y ese producto se identifica con vos. En el caso de lo que fue este sistema de producción en serie, es que cada operario hacía una partecita y por lo tanto no se sentía identificado con el producto final. Es decir, yo trabajo en la fábrica tal, pero no te sentía identificado con el producto, te sentía identificado con la marca de la fábrica. Bueno, esto fue un cambio tan pero tan grande. Muy bien, si Bruno, surge la división del trabajo, que es fundamental para entender que básicamente hay diferentes partes en la producción del trabajo. Podemos pensarlo también, por supuesto, en este sistema de producción de conocimiento que tenemos nosotros. También hay distintas partes, hay una división del trabajo, ¿eh? Y en este caso diríamos muchas veces que a mayor y mejor y mayor complejización en la división del trabajo, más eficiente se torna nuestro trabajo. Bien. Karl Marx hace una fuerte crítica a este inicio y aparecen ahí muchos conceptos que yo simplemente se los voy a tirar porque son muy importantes en la historia económica, que es el sentido de plusvalía y otros más, que hacen a fuertes críticas o, en todo caso, intuiciones que va haciendo este pensador. Casi al mismo tiempo, contemporáneamente, un poquito más, pero en el mismo sentido de los maestros de la sospecha, aparece este gran hombre, creador de la filosofía, creador de la psicología moderna, ¿no? Aristóteles hacía también psicología y demás, pero no como esta psicología, digamos, que es mucho más biológica, ¿eh? Lo tenemos a Freud, ¿no? Freud puso en sospecha, y acá aparece un dato muy importante, así como Marx pone en sospecha las estructuras económicas, lo que hace Freud pone en sospecha ciertos pensamientos sobre el origen del pensamiento y básicamente esta naturalización que hacemos entre pensamiento, palabra y acción consciente. Lo voy a explicar un poquito mejor. Hasta ese momento, en la historia, o para explicar los trastornos de pensamiento y de habla y de acciones, decía, bueno, la persona enloqueció, a la persona le hicieron una brujería. ¿Por qué? Porque su forma de pensar no era la normal, no era normalito, por decir así. Entonces era medio rarito. Entonces, bueno, antes le mandaban a los médicos y si le ponía una pichicata, algo, y veía que el motor no se reseteaba, y bueno, lo mandaban a alguna de las clínicas y pobre, lo mataban. Bueno, en definitiva, ¿por qué? Porque se pensaba que si la persona hablaba diferente o pensaba diferente o actuaba diferente, particularmente a partir de lo que eran ya en ese momento las manifestaciones de algunos ataques de determinadas enfermedades, puede ser epilepsia o demás, la persona esa estaba enferma, estaba mal y había que aislarla médicamente. Lo que comienza a probar Freud a partir de sus experimentos con alguien que se le anticipó, que fue Charcot, comenzó a probar que en nuestras actuaciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones tienen una gran carga de no racional. O sea, había muchas cosas que no se podían explicar racionalmente. ¿Y cómo? Bueno, cuando comienzan sus estudios con hipnosis de algunos pacientes para tratar de ver de dónde venían los problemas que tenían, descubrieron, por ejemplo, bueno, uno de los casos, digamos, que trata Freud, descubrió que uno de los pacientes, cuando lo hipnotizan, aparece en la hipnosis que quería matar a su padre. Y quería matar a su padre. Y claro, cuando se despertaba, era una persona totalmente inofensiva.
Era una persona de lo más buena que había. Dice, ¿cómo le va a parecer que quiere matar a su padre, no? Pero en el sueño, cuando lo hipnotizaba, efectivamente quería matar a su padre. Bueno, y ahí Freud comienza a desarrollar con todo un trasfondo filosófico, pero también con un trasfondo de conjeturas muy raras, comienza a idear todo este pensamiento psicológico moderno sobre la existencia del inconsciente, del preconsciente, del superyo, ¿no? Todo lo que significa la interiorización de la ley, ¿eh? Y todo lo que significa que nuestros actos estén de alguna manera dominados o condicionados por toda una carga que es inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas de las manifestaciones no somos plenamente conscientes. Ahora bien, ¿por qué esto es tan importante? Porque si no somos conscientes, no somos plenamente responsables. Bueno, todo este descubrimiento cambió todas las leyes, por supuesto. Y el último, que también influye mucho en el campo de la educación física, es Friedrich Nietzsche, un filósofo, un pensador extraño de acá de China, pero muy interesante, básicamente porque en un momento y en una Europa, en una Alemania, en ese caso muy idealista, muy rara, digamos, él comienza a advertir que toda la civilización occidental se había olvidado de muchas, primero que habíamos matado a Dios, por supuesto en sentido simbólico y demás, pero también que nos habíamos olvidado del cuerpo, ¿eh? Es uno de los primeros pensadores que trata de retomar esta revitalización del cuerpo. De hecho, toda la filosofía nietzscheana se puede llamar como filosofía vitalista, porque intenta volver eso más salvaje que tenemos de nosotros mismos, a eso original que tenemos nosotros mismos, que es nuestro cuerpo. Y él dice, hay en nosotros una voz que habla mejor que nuestras propias palabras, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, definitivamente, que para nosotros en el campo de la educación física y de los deportes tenemos que escuchar al cuerpo. Más que tratar de mejorar nuestros discursos sobre el cuerpo, tenemos que escuchar al cuerpo. ¿Qué es lo que el cuerpo te dice con esta dolencia? Con esta enfermedad, qué es lo que intenta transmitirte, porque el cuerpo de algún modo también es un libro abierto que nos va diciendo muchísimas cosas. Bueno.